Vamos a conversar con el señor Carlos Parodi, él es profesor de Economía de la Universidad del Pacífico. El INEI ha informado que el índice de precios al consumidor en Lima Metropolitana ha aumentado en 1.01%. Y bueno, vamos a saber qué significa exactamente esto. Señor Parodi, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, para las personas que nos están viendo en este momento, ¿qué significa exactamente este término de precios al consumidor y cómo nos puede afectar? Por favor. A ver, lo que esto significa es que los precios de las cosas que compramos en promedio han subido 1% en el mes de julio. Esto quiere decir que algunos precios han subido mucho más, como podría ser pues el aceite, y otros han subido mucho menos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el número 1% es un promedio del movimiento de todos los precios de la economía. El principal impacto es que naturalmente la gente puede comprar menos ahora, ¿no es cierto? Entonces la inflación, que es ese aumento en precios, hace mucho daño porque la plata no alcanza para comprar, dado que los precios han subido. Normalmente la canasta básica familiar, ¿cuál es el monto exactamente y cómo esto, dado lo que usted nos está explicando, puede afectar? A ver, en la canasta básica familiar existen diversos productos que nosotros consumimos y además servicios, ¿no? El principal componente de la canasta básica familiar son los alimentos, seguidos por la energía, en general el combustible, ¿no? El alquiler de viviendas, etcétera. Pero los más importantes, porque además influyen en otros precios, son los alimentos por un lado y todo lo que es combustible y energía por otro lado. Entonces, al subir, pues, digamos, el combustible, por ejemplo, eso hace que todo suba. Al subir, por ejemplo, el precio del dólar, como muchas cosas se tienen que, digamos, los insumos para hacer muchas cosas tienen que traerse desde fuera, eso hace que esas cosas también suban de precio. Claro. Entonces, el problema son los alimentos y el combustible, ¿no? Que hacen que la gente pueda realmente comprar menos y estamos pasando por un momento un poco complicado, ¿no? Ahora, esto es directamente consecuencia de la situación política que hemos vivido, no solamente desde que se ha asumido un nuevo gobierno, sino, digamos, desde los últimos 2 o 3 meses, dada la campaña electoral y todo lo que ya conocemos. ¿Cómo le explica usted? A ver, yo creo que hay dos grandes razones. La primera, usted la ha dicho, Jorge, tiene que ver con la incertidumbre. Lo que pasa es que las personas, por ejemplo, digamos, cuando decidimos tomar un crédito o cuando otra persona decide poner un pequeño negocio, hay varias cosas que tienen que comprar que no se producen acá en el Perú. Entonces, al no producirse acá en el Perú, tiene que traerlas del exterior, pero para eso debe comprar dólares. Y si el dólar sube de precio, le sale más caro, aumentan sus costos de producción y, por lo tanto, como aumentan los costos de producción, suben los precios de las cosas. Ese es el primer factor, la incertidumbre que genera postergar decisiones de compra y de inversión. Y la segunda razón tiene que ver con un aumento en los precios internacionales de una serie de cosas que también importamos. Por ejemplo, para hacer el aceite necesitamos aceite crudo de soya. Ese aceite se trae del exterior. Es un insumo para hacer el aceite que compramos en los mercados. Entonces, ese aceite ha subido de precio a nivel mundial, ese insumo. Igual que pasa con el caso del maíz amarillo duro, que es el alimento de los pollos que nosotros consumimos y que ese maíz lo traemos desde fuera, porque acá no se produce simplemente en las cantidades suficientes. Entonces sube de precio ese maíz y sube el precio del pollo porque es lo que comen los pollos. Claro. Un tercer ejemplo podría ser el pan, ¿no? El trigo, que en una parte importantísima se trae del exterior porque no producimos lo suficiente trigo, también ha subido de precio en los mercados mundiales. Entonces el trigo sirve para hacer pan, para hacer galletas. Entonces eso, más el aumento del petróleo, que hace que el transporte suba, te explica un aumento de precios de un montón de cosas, ¿no? Claro. Ahora, usted menciona variables importantes, ¿no? Una, la incertidumbre de pronto que vive nuestro país, dada la situación política, pero también el tema de los precios internacionales. En todo caso, Exacto. ¿Cómo puede hacer, no sé, el Ministerio de Economía y Finanzas, o incluso hasta el propio BCR, para poder de alguna manera revertir o contener esta situación que finalmente nos afecta a todos y a las familias en general en el día a día? ¿Se puede hacer algo? A ver, en el campo donde sí se puede hacer algo es en el precio del dólar. Ahí yo creo que es importantísimo enviar señales que sean claves, por ejemplo, que el presidente del Banco Central se quede en el cargo. Ayer lo ha intentado el ministro de Economía y bueno, están en un proceso de conversación que pronto tendrá, esperemos, un buen final.
dado que el Banco Central es el que maneja el tipo de cambio, hay que decir una cosa, Jorge, acá. Muchos piensan que el Banco Central no ha hecho nada, pero ha hecho mucho, porque en las últimas semanas ha vendido muchísimos dólares para evitar que el tipo de cambio siga subiendo, ¿no? Digamos que si el Banco Central no hubiera vendido nada, en el extremo hubiera dejado que el tipo de cambio pues se vaya donde sea, sabe Dios en qué nivel estaría, podría estar en 5 o 6 soles en este momento. Entonces el rol del Banco Central ha sido fundamental para evitar aumentos mayores en el tipo de cambio. Pero el otro factor que decía, las expectativas, lo que la gente cree que va a pasar, etcétera, por el rollo político en el cual estamos metidos en este momento, hace que esa fuerza comience a pesar más sobre el rol del Banco Central. Entonces, ¿qué decisiones se deberían tomar en todo caso fuera de, por lo menos, la permanencia del señor Julio Velarde al frente del BCR? Porque definitivamente, claro, es una figura importante en esta institución, pero también hay que recordar que las instituciones trascienden a las personas, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué otra cosa se podría hacer fuera del tema de la permanencia del señor Velarde, que es un factor importante, sin duda, en este momento? Ok. Una de las razones por las cuales las personas en el Perú ahora están comprando dólares es porque tienen miedo que algo pase con los bancos. Entonces compran dólares y los guardan en su casa. Y esa mayor compra hace que el dólar suba. Importante dar señales ahí. Otro cargo que hay que digamos, mencionar qué cosa va a pasar es el de la superintendenta de Banca y Seguros, Socorro Heisen, que en mi opinión debería quedarse. Ese tipo de señales de no saber quién va a entrar o qué giro va a tomar la institución, hacen pues que la gente dude y entonces compra dólares, y al comprar dólares hace subir el tipo de cambio y ese aumento en el precio del dólar influye sobre el aumento en el precio de los alimentos. Cuando hablamos de que la gente dude, estamos hablando de qué sectores exactamente, ¿no? Porque, digamos, una persona que vive del día a día no tiene, supongo yo, la capacidad de comprar, ir a comprar dólares o cambiar dólares, en fin. ¿De qué sectores estamos hablando que son los que finalmente mueven también parte de esta situación frente, por ejemplo, a lo que usted señala de comprar dólares o no, o esta incertidumbre? Todos los sectores que tienen alguna capacidad de tener un pequeño ahorro, ahora, como muestra la data, lo están teniendo más en dólares que en soles. Y ese hecho de que muchos compren dólares hace pues que el tipo de cambio sube y afecta a aquellos que viven del día a día, que son los que más debemos proteger. Claro. ¿Sí? Porque son los que más necesidades no satisfechas tienen en este momento, ¿no? Fuera de la permanencia también, como usted ha mencionado, de las figuras en la Superintendencia de Banca y Seguros, desde el MEF, ¿se puede hacer algo exactamente? No sé, aparte de la presencia de Pedro Franque, que para muchos genera bastante tranquilidad, o por lo menos seguridad, ¿algo más se puede hacer desde este ministerio? ¿Qué decisiones deberían tomar? Es complicado en este momento hacer algo más porque la razón está en los precios internacionales. Si, por ejemplo, el Estado decidiera, pues, no sé, subsidiar estos productos para que el precio no suba, ahí hay dos preguntas. La primera sería, ¿de dónde sale el dinero? Habría que quitar el dinero, por ejemplo, a salud, por ejemplo, a educación, por ejemplo, a otras cosas que a lo mejor el gobierno señala que son importantes. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, habría que postergarlo. Ese tipo de cosas. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, en la historia, pues los subsidios han demostrado que a menos que sean claramente especificados en términos de una temporalidad, es decir, el subsidio se va a poner mientras el precio del dólar esté encima de 4 soles, por mencionar cualquier ejemplo. Pero cuando baje, el subsidio se quita. Entonces, si se logra inspirar esa credibilidad de que así va a ser, entonces es una posibilidad. Claro. Pero, insisto, va a haber que quitarle plata a otros sectores, ¿no? De todas maneras. Y para culminar, señor Parodi, basando en lo que usted señala, el discurso del ahora presidente Pedro Castillo en el tema económico, ¿para usted le ha significado señales de esa naturaleza, de subsidios, de más presencia del Estado en estos ámbitos que podría generar lo que usted señala respecto a nuestra economía? ¿Cómo lo ha visto usted? Sí, Jorge. Desde mi punto de vista, ha habido un énfasis en la redistribución, pero no en el crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para que tú tengas más para repartir, primero tiene que haber crecimiento. El crecimiento tiene que venir acompañado de redistribución, pero no la redistribución sola, porque si no hay crecimiento, no tienes qué cosa repartir. No tienes qué cosa redistribuir. Y en ese sentido, por ejemplo, la recaudación tributaria o replantear, no sé, de pronto algunos tributos podría
ser incluido dentro de una manera de poder generar mayores ingresos al Estado o no? Sí, yo lo que creo es que el tema de la recaudación en el cortísimo plazo se puede mejorar reduciendo la evasión tributaria y aumentando la formalización. ¿Por qué en el corto plazo no soy muy amigo de poner impuestos? Porque toda la evidencia empírica en economía muestra que si tú pones impuestos cuando una economía recién se está recuperando, lo que haces es aplastarla. Y la economía peruana recién se está recuperando. Entonces, recuperarse significa que está empezando a producir más y poquito a poquito está generando más empleo. Si tú en esas circunstancias pones impuestos más altos, entonces tumbas esa recuperación y tumbas la posibilidad de crear más empleo. Muy bien. Bien, muchísimas gracias por esta conversación, muy amable. Que tenga usted buenos días. Jorge, muchas gracias a ti. Hemos conversado con Carlos Parodi, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico. Vamos a ver, en todo caso, qué es lo que sucede en las próximas